Estas imágenes hablan por sí solas. El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es reciente. Su estudio y los esfuerzos para hacerla visible han hecho que se denuncie como un problema de carácter social y se considere como delito en algunos países del mundo. Desde la década de los 90, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión han supuesto una profunda transformación de la sensibilización pública respecto al problema. Así, pues, actualmente es una cuestión ampliamente reconocida que dicha violencia constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública que afecta a todos los sectores de la sociedad. Los primeros intentos por conceptualizar la violencia tienen que ver con la forma en la que se nombra el fenómeno. Así como se han generado diversas conceptualizaciones de la violencia contra las mujeres, también se han producido amplios marcos normativos nacionales e internacionales para prevenirla, atenderla y sancionarla. En Colombia, la conceptualización de la violencia en el campo legislativo tiene sus orígenes en la Constitución de 1991, en la cual se declara en el artículo 42 que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. En esa misma década, varios países, y entre ellos Colombia, adquirieron los compromisos de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y de la Mujer, así como los de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la ONU en 1993. Particularmente, en la región se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual fue ratificada por Colombia mediante la expedición de la Ley 248 de 1995. Al ratificar la convención, el país adoptó su correspondiente definición sobre este tipo de violencia. A pesar de que Colombia ratificó a finales de 1995 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la primera ley de violencia, la 294 de 1996, solo se adoptó el tipo penal para la violencia intrafamiliar, es decir, no se reconocieron otras formas de violencia en ámbitos diferentes. Esta primera ley sobre violencia intrafamiliar en Colombia ha sido modificada en varias oportunidades. Primero, la Ley 10.575 del 2000 ordenó que las medidas de protección fueran dictadas por las comisarías de familia y no por los jueces de familia. También introdujo la conciliación como una alternativa para resolver conflictos. Estos cambios no fueron bien recibidos por cuanto le quitó rigor al trámite judicial y lo volvió un simple acto administrativo, pero sobre todo condujo a la mujer a conciliar, limitándole la posibilidad de una negociación autónoma y justa. Posteriormente, en diciembre del 2008 se sancionó la Ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, el de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Esta ley no derogó la 294, sino que por el contrario amplió su contenido y el alcance para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Así entonces, la Ley 1257 de 2008 registró de forma explícita y por primera vez en la legislación colombiana la identificación de las violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. La ley expresa: por violencia contra la mujer se entiende toda acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. No obstante esta norma, esta ley, la violencia contra las mujeres persiste. Según un estudio de medicina legal, en el 2015 se registraron en el país 1.007 casos de mujeres asesinadas y hubo 16.000 denuncias de violencia sexual y más de 20.000 casos de violencia psicológica. Y lo más preocupante es que las edades de mayor agresión está entre los 10 y 18 años. Igualmente la Fiscalía reveló que en los últimos 10 años
se han abierto 34.571 procesos relacionados con feminicidios, asesinatos de mujeres en relación con su género, para los cuales solo se han presentado 3.658 condenas, es decir, que el 90% de estos casos han quedado impunes. En Santander de Quilichao las cifras también hablan por sí solas. Entre el 2012 y el 2015, el Hospital Francisco de Paula Santander atendió 153 casos de abuso sexual, la mayoría en menores de 18 años. Y en ese mismo periodo, 2012-2015, fueron asesinadas además 159 mujeres, la mayoría feminicidios. Y mientras las cifras aumentan, la respuesta institucional, de acuerdo a lo que demanda la ley, ha sido nula o casi nula. Veamos por qué. Buenos días. Mi nombre no se los puedo decir por motivos de seguridad. Soy víctima de maltrato intrafamiliar y violencia de género. He sido maltratada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi ex pareja. Desde enero estoy en cuestiones judiciales, en el sentido de que he ido a la comisaría de familia, a la inspección de policía, pero no solamente caucionan, pero no hacen nada más. He continuado con la violencia psicológica, con la violencia física. Me remití a la fiscalía. Está el proceso ya legal, pero no llega a ningún acuerdo, nada, donde para ellos no les es importante la parte emocional, sino que porque no ha habido heridas de gravedad, entonces no prestan atención. Bueno, yo fui agredida físicamente en un lugar público, he sido agredida en mi residencia, he sido agredida psicológicamente con palabras soeces, donde le acaban a uno la dignidad y la autoestima, donde me han agredido así delante de mis hijos, donde tenemos problemas psicológicos, tanto mis hijos como yo, donde no le importa a él, sea donde sea, decirme que yo soy una vagabunda, y de ahí para allá, cuantas palabras se le ocurra a él decirme. He sido amenazada en varias ocasiones, tanto por teléfono, personalmente, donde él me ha sometido a hacer un estilo de persecución. En cualquier parte me lo encuentro, donde cerca a mi casa ha estado ponchado atrás de los árboles, atrás de las casas, me mantiene vigilando, mantiene pendiente de quién entra, quién sale de mi residencia, con quién ando. Me ha dicho en varias ocasiones que a él le dan ganas de quitarme la vida, pero que a veces por el niño no lo hace. Donde siento miedo salir libremente. Si estoy en mi casa, estoy encerrada. He perdido la vida social que tenía referente a mis trabajos. Pese a que hay una ley, que es la 1257, que protege las mujeres, lo he vivido en carne propia, todo el maltrato, de toda clase de maltratos. La ley no me ha protegido a mí, y a muchas mujeres a nivel nacional no las protegen. Todo lo que he vivido, que siento miedo de salir, siento miedo de que mi caso sea uno más que termine un feminicidio. La ley, o mejor dicho, para el gobierno en sí,
cuando pueden evitar tragedias, ellos no se ponen la mano en el corazón y colaboran, sino que esperan que terminen en feminicidios para ahí sí actuar. Yo soy una mujer que he sido muy maltratada por la violencia intrafamiliar. Con mi hija hemos sido muy afectadas, tanto físicamente como psicológicamente, y pues yo quiero pedir colaboración de la justicia porque realmente me siento muy desprotegida, porque siempre he ido a pedir ayuda a la fiscalía y la verdad, siempre me encuentro con un obstáculo que realmente no se justifica que las mujeres maltratadas sigamos siendo víctimas del maltrato, que los hombres nos maltraten y que no haya una justicia contra ellos. Yo creo que ellos son como sobreprotegidos y nosotras somos las víctimas, ¿sí? Entonces no considero eso justo porque mi hija es una niña de 8 años y realmente está totalmente afectada psicológicamente. Hemos llevado pruebas a la fiscalía, esas pruebas no han servido de nada. Nos reciben como patanerías en esa fiscalía, el fiscal, tanto como la asistente de la fiscal, son personas muy groseras. Entonces imagínense qué puede uno pensar de la justicia, que no tenemos un apoyo nosotras las mujeres, por eso es que hay tantas víctimas y no pasa nada, porque la justicia no hace nada a favor de las mujeres. Entonces estamos súper totalmente desprotegidas y la verdad yo soy una de ellas porque estoy amenazada de muerte y hoy cada ratito con el fiscal le digo, el tipo va a la casa, me amenaza, me persigue, me trata mal, la niña también y no pasa nada y sigue así, y él se sigue burlando de la justicia, y realmente no pasa nada, esa es la verdad. Entonces yo le pido realmente a la justicia que por favor nos apoye, tanto a mí como a muchas mujeres más que están detrás de este problema que hay del maltrato contra la mujer. Y yo les pido realmente colaboración de la justicia, que nos apoyen porque mire cuántas mujeres ya han muerto y no pasa nada, y siguen muriendo, siguen matando y no pasa nada, todo sigue igual. En este momento nosotras venimos siendo amenazadas y venimos siendo maltratadas psicológicamente. Estoy en un proceso de tratamiento psiquiátrico por él, mi hija tiene un proceso de psicología, ha sido muy afectada. Y la verdad, hasta ahorita ya vamos para 2 años con este proceso y no pasa nada. Y el tipo sigue maltratándonos, sigue amenazándonos, me toca cambiarme de casa, estarme escondiendo, yéndome para otros lugares fuera de aquí de Santander los fines de semana. Mi hija no tiene felicidad completa, me tocó sacarle la banda de guerra, de natación. Mire todo el proceso que la niña lleva por culpa de un padre que él le gusta mucho el maltrato hacia las mujeres y la verdad sigue en la calle feliz y se burla de la justicia, me dice que sí, que bien hecho, que a mí la justicia no me hace caso y me amenaza y me dice yo no descanso hasta que no te vea bajo tierra. Esas son las amenazas que él me dice cada ratico y en la calle me persigue, yo tengo que andar en alerta a qué horas me voy a encontrar ese tipo, con temor, ando con mucho temor en la calle, la verdad. Y escondiéndome de él como que si yo le debiera a él, porque la justicia me lo ha hecho sentir a mí así, que antes yo me tengo que esconder y él ande libre, porque el fiscal fui el que día y me dijo, donde lo vea usted, agache la cabeza, no diga nada, quédese calladita, no diga nada, o sea que si él me mete una puñalada o me mete un tiro, entonces yo tengo que agachar la cabeza para que él me lo meta, no es justo. También he ido a los sitios de bienestar familiar, comisaría de familia, en la cual tampoco me han apoyado, no he sido apoyada por eso. Fui a demandarlo por la cuota alimenticia, estuvimos una cita con la comisaría de familia y él mismo puso la cuota que le podía dar 50.000 pesos a la niña de alimentación y la doctora estuvo de acuerdo y ahí puso. Hicimos una conciliación, fue fracasada. Fui a bienestar familiar porque resulta que también hay maltrato, él intentó como abusar de la niña también, ¿sí?
y eso también está demandado en la comisaría de familia. Fui a pedir constancia en la comisaría de familia y la comisaria me recibió muy mal me recibió. También fui ahorita al juzgado de familia a denunciarlo por lo de los alimentos, porque estoy una mujer enferma, no tengo cómo pagar arrendo, no tengo cómo darlo de comer a mi hija, y realmente necesito que me apoyen en ese sentido sobre la cuota alimentaria de mi hija, porque realmente estoy desprotegida en todo sentido. No tengo dónde vivir, no tengo cómo darle de comer a mi hija está enferma, estamos pasando por una situación muy difícil que yo ya, la verdad, no sé qué hacer. Yo he intentado 3 veces suicidarme por lo mismo, porque no encuentro apoyo de la justicia. Y ahora el sábado, que por la noche el tipo fue, pateó la puerta, me dijo que me iba a matar otra vez, y el señor fiscal dice que vaya, ponga quejas, pero yo ya estoy cansada de estar yendo todos los días a molestar allá, porque cada vez que me ven, el fiscal me dice, ¿otra vez usted? Esas son las palabras del fiscal. Entonces, imagínese, ya uno le da hasta temor a arrimarse a la fiscalía también. Entonces yo le dejo todo a manos de Dios a ver qué pasa, si verdad el tipo me mata. Y entonces ya ahí lo importante es que esto queda narrado y que el fiscal no hizo nada. Bueno, mi nombre es Diana Granados, soy investigadora de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política y hago parte del espacio Mujeres Diversas y Paz de Santander de Quilichao. Bueno, en esta oportunidad será importante hablar un poco del contexto sobre la jurisprudencia que existe para la atención a las violencias basadas en género o las violencias contra las mujeres. Uno de los instrumentos más importantes es la Ley 1257 de 2008, que reconoce, o tipifica cuáles son las violencias, dentro de las cuales encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y la violencia sexual, y la ley dictamina, por decirlo así, medidas en materia de prevención, en materia de sanción y en materia de atención y seguimiento a los casos en los que las mujeres son afectadas por cualquiera de este tipo de violencias. Posterior a la ley 1257 hay otros, desarrollos legislativos muy importantes, como es la ley sobre los feminicidios, la ley Rosa Elvira Celi, y también leyes que tienen que ver con el tema específico de la violencia sexual. Sin lugar a dudas, pues Colombia es uno de los países que tiene una de las legislaciones más importantes en materia de protección frente al tema de las mujeres que son expuestas o que son víctimas de estas violencias. No obstante, también estamos todavía muy cortos en darle cumplimiento a los mecanismos que estipula la ley y a garantizar de manera efectiva el acceso de las mujeres que son víctimas a la justicia. Digamos que es también muy importante mencionar que la ley 1257 estipula una especie de rutas de atención que pueden activar las instituciones responsables del Estado, la Fiscalía, Comisaría, las casas de justicia, cuando reciben o recepcionan a mujeres con casos de violencia y donde ellas también pueden denunciar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces esas rutas se estipulan, pero no existen como los comités o como las disposiciones de articulación entre las instituciones para poder hacerle seguimiento. Por otro lado, si bien muchos funcionarios y funcionarias conocen la ley, muchos de ellos no la conocen, y esto hace que a la hora de que una mujer denuncie o acceda, al operador de justicia por causa de una violencia, el operador no sepa desde qué punto de vista puede, impartir una medida efectiva para garantizar el derecho a las mujeres y resarcir el caso en el que ha sido afectada por alguna violencia. También tenemos casos en los que las mujeres denuncian, pero las medidas no son lo suficientemente, efectivas para la necesidad que se tiene, y muchas veces a sus casos no se les hace seguimiento, lo cual hace que las mujeres desistan de denunciar. En el año 2016, la Corporación Ensayos, junto con el Fondo Lunaria Mujer y algunas organizaciones de mujeres jóvenes, como la Red de Mujeres Jóvenes de Chocó, Red Jumucho,
el Grupo de Mujeres Campesinas Vida y Territorio de Sucre, Cauca, estudiantes de la Universidad del Valle de Trabajo Social de la sede norte del Cauca, desarrollamos una línea de base acerca de las violencias contra las mujeres jóvenes, y creo que sería oportuno mencionar algunos de los resultados más importantes de esta línea de base para entender qué es lo que está pasando en materia de atención, digamos, de la violencia hacia las mujeres. Bueno, con relación a la línea de base, se realizaron 708 encuestas en 4 municipios: el municipio de Quibdó en el Chocó, el municipio de Santander de Quilichao y Sucre en el Cauca, y el municipio de Barrancas en La Guajira. De manera general, el 74% de las mujeres jóvenes entrevistadas entre los 15 y los 30 años dijo que había sido víctima de violencia psicológica, que incluía amenazas de hacerles daño, maltrato verbal, etc. En Santander de Quilichao, el 67% de las mujeres entrevistadas dijo haber sido víctima de violencia psicológica. Los actores responsables de esta violencia, en el 51% de los casos fueron hombres, en el 39% fueron hombres y mujeres, y en el 11% fueron mujeres, que es un tema también muy interesante de analizar, de qué manera también otras mujeres, digamos, en medio de relaciones de poder, violentan a otras, a las mismas mujeres. No obstante, el porcentaje más alto, pues los responsables son los hombres. Creo que es muy importante mencionar esto porque, a pesar del alto índice de violencias, era muy significativo que la mayoría de mujeres no consultaba a las instituciones o no ponía, digamos, la denuncia sobre la situación de violencia. Bueno, en materia de propuestas que vienen haciendo distintas organizaciones de mujeres y por supuesto la nuestra, creo que por un lado necesitamos revisar cómo se están implementando las rutas de atención, necesitamos ver dónde están los obstáculos, y eso amerita hacer un tipo de diagnósticos muy especializados a nivel de las instituciones. Necesitamos también saber en qué casos, digamos, en qué estado están los casos que las mujeres han denunciado. Necesitamos hacer también capacitación con los funcionarios y funcionarias operadores de justicia para poder ponernos de acuerdo con las organizaciones de mujeres sobre los puntos más importantes para dinamizar este cuerpo legislativo que tenemos en el país. Y por supuesto que nosotras no podemos decaer en materia de denuncia, porque la denuncia es lo que nos ha permitido exigir, digamos, cambios a nivel de lo legislativo. Está el caso de la ley de feminicidios, que es a raíz de la lucha que ha dado la hermana de Rosalvira Celi por el caso del feminicidio del cual fue víctima Rosalvira en Bogotá, que prendió las alarmas en el país sobre este caso, y aunque ese es un caso emblemático, como ese siguen ocurriendo muchos también en nuestro municipio. Entonces, para nosotras es muy importante seguir haciendo la denuncia para también que las instituciones puedan sensibilizarse y tomar medidas más efectivas, más allá de los pactos, más allá de los acuerdos, más allá de ponerle nombre a los programas en el plan de desarrollo para erradicar las violencias. Es muy importante acciones efectivas que pasan por revisar las rutas, por mirar la estadística, por diseñar indicadores para ver en qué manera estamos de verdad eliminando o no las violencias contra las mujeres. Para nosotros también es muy importante que podamos visibilizar el tema de las violencias sin revictimizar a las mujeres, que es lo que ocurre mucho cuando ellas acuden a las instituciones o denuncian en su familia. Ocurre un proceso de revictimización más que de apoyo y de mecanismos, digamos, para afectar la violencia que está sufriendo la mujer en ese momento. Sin lugar a dudas, un llamado importante es a que las mujeres denuncien, pero necesitamos también dientes en las instituciones para que puedan, cuando las mujeres denuncian, sus casos puedan ser atendidos de la manera más eficaz posible. Muchas mujeres denuncian y lo que ocurre es que no se aplica ninguna medida de protección y ellas vuelven a ser víctimas nuevamente por el agresor. O lo que encontramos también en nuestro estudio, algunas mujeres al denunciar, cuando se les va, la institución profiere una boleta de citación al agresor, por no tener los recursos disponibles para que la misma institución le haga llegar la citación, les toca a las mismas mujeres dar la dirección, buscar al agresor, lo cual las pone nuevamente en peligro. Entonces, la denuncia sí, pero implica un doble trabajo también de la institucionalidad para atender el caso y brindar la protección necesaria para que las mujeres puedan denunciar. Creo que nuestra línea de base muestra que no se confía todavía en la institucionalidad para poder denunciar y lograr, digamos, medidas efectivas para enfrentar las violencias.
Bueno, con relación a los factores que no denuncian, en el 33%, que hacen que las mujeres jóvenes no denuncien, en el 33% las mujeres deciden guardar silencio, no informar a nadie, en el 27% deciden informar a un familiar o pariente, lo cual que no siempre significa que se tome una medida para atender la violencia de la cual está siendo víctima la mujer, y apenas en el 12% deciden consultarle a alguien. En la mayoría de los casos, cuando las mujeres deciden consultar, afirman que no reciben respuestas óptimas o que no hay seguimiento a su caso en la mayoría de los casos. Ese es un tema muy preocupante y esta línea de base nos muestra este panorama, esta radiografía, pero también es importante mirar que cuando queremos dar cuenta del problema de manera más amplia, las instituciones no cuentan con estadísticas o con indicadores de seguimiento, de registro al tema de las violencias. Entonces es muy difícil poder hacer un seguimiento y decir qué habría que mejorar, dónde estamos fallando, cuáles son los operadores de justicia que tienen mayores problemas en la atención a las mujeres, qué es lo que está fallando en la atención, cuáles son los obstáculos. Y creo que ahí ni este municipio ni en general el departamento tienen una base sólida o una estadística permanente que nos permita dar cuenta de esas dificultades. Otro tema preocupante es que el 72% en general en la línea de base dijo que no había escuchado acerca de ningún programa acerca de las violencias de género. Esto quiere decir que a pesar de la oferta que se tiene, porque vale la pena mencionar que sí algunas instituciones han implementado campañas o algún tipo de programas orientados a la prevención, todavía no son suficientes, al punto de que el 72% de las entrevistadas manifiestan que no conocen ningún tipo de programa acerca de las violencias basadas en género. En general lo que percibimos en materia institucional es que es todavía muy deficiente la coordinación entre instituciones para atender las violencias, para generar estrategias de prevención, de atención, de sanción y de seguimiento, como lo manifiesta la ley 1257, y que todavía falta también un cambio en la mentalidad, digamos, cultural de los operadores de justicia y de la sociedad en general por reconocer qué es una violencia. Muchos casos de mujeres violentadas por sus parejas, por ejemplo, son más bien tipificados como violencia intrafamiliar, que es un tratamiento diferente a cuando estamos hablando de una violencia a partir de la ley 1257. Y creo que esto tiene que ver con un enfoque todavía pues muy machista y patriarcal que atraviesa la cultura y que todavía, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, atraviesa también a la institucionalidad. Para anclar este programa en un segundo informe, les presentaremos a ustedes un informe especial sobre un grupo de veedoras de Santander de Quilichao, las cuales harán un análisis sobre las rutas de atención en los casos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias.